Dale. ¿No? Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Semana del Cerebro de Inertia Lab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro estará completamente dedicada al tema de salud mental, para lo cual nos acompañarán varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la médica Deyanira Munguía y el psicólogo Janoy Iván Rivero Montiel, quienes nos impartirán la charla taller titulada Comunicación asertiva en tiempos de COVID-19. Me permito presentarles a cada uno por separado. En primer lugar tenemos a Deyanira Munguía, quien es médica cirujana por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Ella es estudiante de la maestría en ciencias y en el Laboratorio de Neurofisiología Celular del Instituto de Neurobiología. Su tesis de maestría está enfocada al estudio del proceso de mielinización del sistema nervioso central. Todo esto lo realiza en el Instituto de la UNAM. Bienvenida, Deyanira. Gracias, Brenda. También contamos con la participación del psicólogo Janoy Iván Guillermo Montiel, quien es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido becario del verano de la ciencia y de excelencia académica en múltiples ocasiones, así como miembro del programa de alta exigencia académica PAEA y ayudante de investigación en los laboratorios de neurogenómica cognitiva en la Facultad de Psicología de la UNAM y de neurobiología de la memoria en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Actualmente es estudiante de la maestría en ciencias en neurobiología en la sede del Instituto de Neurobiología. Bienvenido, Iván. Pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Gracias por estar aquí y bueno, a los que están viendo esta charla les recordamos que pueden ir dejando sus comentarios o dudas en la bandeja de preguntas aquí en Zoom o bien en Facebook y al finalizar nuestros invitados los responderán. Les cedo la palabra y bienvenidos. Muchas gracias, Brenda. Pues gracias a todos quienes nos sintonizan esta noche. Pues esta dinámica va a ser a modo de charla. Nos vamos a enfocar un poco a hablar sobre pues estas consecuencias que ha traído el encierro, ¿no? Estamos cumpliendo más o menos un año de que se tomó esta medida de distanciamiento social y de que las escuelas cerraron y de que pues hemos tenido que estar en casa más que nunca, ¿no? Entonces, bueno, con esta breve introducción les voy a mostrar algunos datos. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, perdón, la ONU, pues comenta, ¿no?, que las medidas para frenar la propagación de COVID-19 a nivel global, pues tiene efectivamente un impacto social que afecta de manera especial y adversa a las mujeres. Vamos a adentrar un poquito en esto porque, pues si bien el distanciamiento social es de las principales medidas con las que se cuenta para poder frenar pues, la propagación de COVID, pues también trae consecuencias, ¿no? Por una parte, pues sí, es una medida que muchos países están tomando para frenar la pandemia de COVID, pero pues trae consecuencias, ya que, pues, si bien somos seres sociales por naturaleza, el hecho de estar aislados, pues puede exaltar sensibilidades o puede, pues, generar conflicto entre las personas que conviven en encierro. De esta manera, la ONU también informó que con estas medidas de aislamiento, pues aumenta la tensión en los hogares, ¿no? Y esta tensión muchas veces pues es generada por el desempleo, que también es una consecuencia pues de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta tensión dentro de los hogares pues crece y pues ya llevamos un año y entonces con este aumento de tensión también aumentan las posibilidades de que exista la violencia intrafamiliar. Entonces, también a manera mundial lo que se ha visto es que el coronavirus afecta de manera indirecta 3 veces más a las mujeres. ¿Por qué se dice esto? ¿No? Si se sabe que directamente los hombres se ha visto que
pues se contagian más de COVID, ¿no? Pero, sin embargo, la pandemia en general, globalmente, afecta más a las mujeres. Uno, por los efectos de salud que puede agravarse, dado que si una mujer se enferma, pues el virus directamente, ¿no? Otra, por la violencia intrafamiliar, que es lo que venimos remarcando. Es más común la violencia intrafamiliar que las víctimas sean mujeres a que sean hombres. Y otra, pues porque las mujeres usualmente son encargadas del cuidado de la familia, ¿no? Entonces, si hay un enfermo de COVID, pues usualmente una mujer va a ser la que esté cuidando, y a que además está siendo ama de casa, que además está al pendiente de los niños, etcétera, ¿no? Entonces, si bien el COVID-19 hay más contagios en hombres, pues las mujeres indirectamente se ven pues también afectadas, ¿no? Por la pandemia. Y bueno, algunos datos de estadística. Durante el aislamiento, nada más en México, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física dentro del hogar. Y bueno, pues pues sí, estos datos, como que la ONU pide a los gobiernos que tomen en cuenta que este aislamiento, que la cuarentena es un detonante para que se intensifiquen los ataques contra las mujeres, ¿no? Entonces, que no se hagan de ojos ciegos, que tomen esto en cuenta. Y bueno, la Secretaría de Gobernación en México tiene registros de que 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son mujeres, es lo que les comentaba. Casi todas las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, 9 de cada 10. Y 1 de cada 4 mujeres es testigo de que hay otras mujeres que también sufren violencia. Y bueno, un dato interesante es que esta violencia, 66% es violencia física, sin embargo, 22% es violencia psicoemocional. Entonces, aquí es donde un poquito más queremos adentrar, porque pues si bien no vamos a dar herramientas para evitar la violencia, pues sí vamos a hablar un poco de cómo evitar el conflicto cuando hay violencia psicoemocional, ¿no? Entonces, pues sí, concluyendo toda esta introducción de la violencia intrafamiliar secundaria a la pandemia por COVID, por esta medida de aislamiento social y de que nos quedemos en casa, pues hay que reconocer que una de estas consecuencias pues es que mujeres, niñas y niños están en peligro en donde deberían estar a salvo, ¿no? En sus casas, en sus hogares. Ahora sí que pues es donde están pasando la mayor parte del tiempo en estos tiempos, y pues deberían de estar seguros, ¿no? Sin embargo, pues no es así. Entonces, pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comenta esta parte, ¿no? Que para muchas mujeres y niñas la amenaza es mayor precisamente allí donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas. Y esto es algo pues que tenemos que tomar en cuenta. Y como, ¿por qué no? Vamos a desmenuzar un poco más por qué es que pasa esto, y pues vamos a tocar unos puntos, por ejemplo, los estereotipos de género. Iván, ¿te gustaría comentar un poco sobre los estereotipos y por qué es más común que mujeres sean víctimas de violencia? Perfecto, bueno, pues claro que sí, de antemano, acuérdense que estamos en una transmisión en vivo. Si ustedes han pasado por alguna situación así, si conocen a algo, una situación que esté pasando, háganoslo saber. Al final vamos a estar otorgando los números para donde puedan acudir para más seguimiento, para más apoyo. Acuérdense, es una charla en vivo que nosotros queremos que se comparta la información, que sea de manera interactiva. Entonces vamos a estar muy al pendiente de nuestras redes sociales para que pues nos vayan compartiendo todos sus pensamientos, todas estas situaciones. Y entonces, pues sí, evidentemente, como lo acaba de mencionar mi queridísima Deyanira, pues estamos pasando por una situación de confinamiento en donde que trae como consecuencia
que esta población, mujeres, niñas, niños, estén en peligro donde deberían de estar a salvo, ¿no? Entonces, gran parte de esta situación que es muy, muy complicada, que es muy problemática y que tiene muchos matices, muchos claros oscuros, surge precisamente de estos estereotipos de género. Pero, ¿qué son los estereotipos de género en particular? Pues es una percepción exagerada, con muy pocos detalles, pero que a pesar de tener esas características, encapsula a las personas en ciertos parámetros de cosas que deben y no deben de hacer. Entonces, en este sentido, este proceso de construcción de estereotipos de género es un proceso muy complicado que va como resultado de muchas vertientes históricas, pero que fíjense, trae como resultado el que vayan generando que hombres y mujeres expresen sus ideas y sentimientos de formas muy particulares, muy encasilladas, que incluso hablemos de que hay sentimientos o emociones que son más comunes o que son únicas de hombres o de mujeres, ¿no? Y entonces ahí empieza el problema, porque para que haya una comunicación clara, directa, equilibrada, respetuosa, sin la intención de herir o de ofender, pues necesitamos empezar a cuestionar estos estereotipos de género y en esencia debemos de tener muy en claro que todo el abanico de emociones no es exclusivo de ningún género. Es un abanico de emociones que cualquier ser humano tiene derecho de expresar y que no se deben delimitar a estos estereotipos de géneros. Platíquenos a ustedes como público ahí en Facebook, todas las redes sociales que tienen Nextia, si ustedes han tenido esta situación con los estereotipos de género, si les han dicho que hay emociones de hombres, que hay emociones que son únicamente de mujeres, porque estamos muy interesados pues en saber toda esta opinión, ¿verdad, Yanira? Sí, como dices, ¿no? Que platicábamos anteriormente, ¿no? Que, por ejemplo, si bien a las mujeres se nos enseña esa frase de trata a las mujeres como un pétalo de rosa, ¿no? O sea, a que seamos delicadas, a que no mostremos furia, no mostremos enojo, a lo mejor de más susceptibilidad, ¿no? Podemos estar tristes y eso, ¿no? Pero, sin embargo, a los hombres como que lo contrario un poco, ¿no? Así de no puedes mostrar sensibilidad, no puedes mostrar tristeza, tienes que ser valiente, como dices, ¿no? O sea, el abanico de emociones no es exclusivo de género, sin embargo, por estereotipos de género, se vinculan estas emociones como de agresividad con los hombres y como de susceptibilidad o inferioridad con las mujeres, ¿no? Entonces, esto puede ser una pauta justo para que un hombre que pues no la está pasando bien, ¿no? En lugar de hablar con alguien y de realmente expresar lo que siente, pues más bien como que lo minimiza y lo interioriza y lo somatiza a manera de que pues un mal día explota y como que se desencadena toda esta, pues como flujo de negatividad, de violencia, ya sea psicosocial, psicológica o física, ¿no? Pero fíjate, aquí tú acabas de mencionar algo muy importante con respecto a los datos de la pandemia, que los hombres son quienes se contagian más por estar afuera en el espacio público. Entonces, ¿qué tanto de esos estereotipos y roles de género que nos han dicho a los hombres, por ejemplo, que debemos de ser más valientes, más gallardos, están poniendo en riesgo a que los hombres se cuiden menos durante estos periodos de confinamiento, ¿no? Por un lado. Y por el otro, acabas de tocar un punto muy interesante que es el reprimir las emociones. ¿Cuántas veces uno como hombre se le enseña que no puede mostrar miedo, a que no puede mostrar ansiedad? Y en estos periodos en donde estamos pasando por crisis económicas, donde muchísimas personas lamentablemente están perdiendo empleos, donde está habiendo un aumento en el número de deudas, donde el trabajo en casa resulta muy complicado, pues pueden ser estos detonantes, ¿no? Que en el caso de la población masculina, pues se ha educado a que se tiene que reprimir, a que se tiene que canalizar incluso con el consumo de sustancias. Eso por un lado. Y por el otro, cuántas madres de familia no se han de sentir responsables o culpabilizadas de sentirse agotadas emocionalmente de estar al cuidado de los miembros de su familia? Estas experiencias son muy comunes y de hecho en la última encuesta
que hizo la Facultad de Psicología en el 2019 en el portal COVID-19, en la Facultad de Psicología, pues expresa que hay estas tendencias, ¿no? de la población en sentir este desgaste emocional de manera diferencial. Entonces, estos estereotipos de género, querida audiencia, es momento de empezar a cuestionarlos. Pónganos en Facebook cómo les han afectado estos estereotipos de género en cuanto a la expresión de emociones, en cuanto al manejar estos sentimientos, de toda esta problemática, de toda esta situación que realmente es una crisis mundial, porque no es exclusiva ni de México, ni de la ciudad en donde estemos, es en todo el mundo. Es un cambio que nadie, absolutamente nadie, venía a venir. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? En principio, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si bien no hay como una solución única, hay cosas que podemos ir haciendo como para ir disminuyendo estas tensiones, ¿no? Como para tener pues comunicación con las personas con las que estamos, para llevarla bien, ¿no? Llevarla en paz. Llevamos ya un año y a lo mejor esto se alargue unos meses más. Entonces, pues qué mejor que convivir en armonía, ¿no? Con la gente con la que estamos compartiendo esta cuarentena. Entonces, una propuesta de un primer paso para evitar conflicto que les venimos hoy promocionando es la comunicación asertiva. Entonces, Pero, ¿qué es esa comunicación asertiva, licenciada? permítanme decirles, pues si bien hay comunicación en donde hay un emisor y un receptor, no toda la comunicación pues es como ¿cómo decirlo? No es efectiva muchas veces, ¿no? Porque ya sea que estamos muy emocionales y no pensamos lo que decimos y entonces hablamos cosas que después nos arrepentimos, la comunicación asertiva es como un poco pensar antes de hablar, ¿no? Es un proceso mediante el cual se expresan ideas, sentimientos de forma consciente, congruente, clara, directa, equilibrada, respetuosa y una característica muy importante es que no tiene la intención de herir o perjudicar a la otra persona, ¿no? Y esto como partiendo pues del autoconocimiento. Entonces es como un tipo de comunicación consciente, digámoslo así, que como objetivo tiene pues una transferencia de ideas tomando en cuenta el no herir o no agredir a nuestro receptor de información. Exacto. Y canalizar las emociones, canalizar eso que estamos sintiendo en torno a qué? A solucionar problemas. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a vender la fórmula mágica en donde desaparecieron todos los problemas y automáticamente todos nos vamos a llevar bien en un mundo de felicidad y armonía perpetua. Eso es imposible. Si alguna persona les dice que eso está viviendo, pues seguramente ha de tener alguna condición neurológica particular, porque dentro de lo típico es que exista el conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes ideas, diferentes intereses, diferentes objetivos, y entonces conciliarlos resulta complicado. Pero como lo acabo de decir de Yanira, lo importante aquí no es caer en un esquema de pasividad o agresividad, sino cambiar el chip. ¿Y a qué lo vamos a cambiar? Hacia una solución de problemas. Es decir, tú y yo estamos ante una situación que tenemos que resolver. Y eso, como primera aproximación, es la comunicación asertiva. Entonces, en principio, pues toda la charla que vamos a estar platicando con ustedes es en torno a este tipo de comunicación asertiva. Entonces, cuéntanos en Facebook, ¿qué ejemplos de comunicación pasiva ustedes han vivido? ¿Qué ejemplos de comunicación violenta han escuchado? Y si alguna vez también han oído de hablar del término comunicación asertiva. Estamos muy al pendiente y queremos pues saber su opinión. Pero en principio, pues hablar de comunicación asertiva, pues no es como tal una ponencia teórica, ¿verdad? Ella es más bien como que darle algo a la gente, ¿no? Algo para que si bien en su hogar estemos pasando por estas situaciones complicadas, sí se lleven algo y sea un primer punto para cambiar esta situación que está siendo muy compleja, que es la pandemia. Así es. Y uno de los objetivos de esta conducta asertiva o de esta comunicación asertiva, pues es
justo comunicarse de forma honesta y directamente con los demás, ¿no? También toma mucho en cuenta el respeto y expresar las necesidades de manera clara, también los sentires, lo que piensas, etcétera, ¿no? Entonces, esta comunicación asertiva sirve, en conclusión, para poder expresar mensajes con gestos, porque incluso los gestos son importantes en la comunicación. Si bien el habla es importante, también como el lenguaje corporal es importante. Con una actitud empática, ¿no? Esto que decíamos, no querer atacar a la otra persona. Y sirve pues para comunicar ideas de una forma sincera, siempre buscando crear un ambiente positivo y sin conflictos. Entonces ahora vamos a dar como unos ejemplos de, pues, sí, ejemplos en donde hay un conflicto entre personas y pues cómo podría resolverse el conflicto con comunicación asertiva, ¿no? Entonces, Ilustrándoles los otros dos tipos de comunicaciones, la pasiva y la violenta, para que vean, porque luego se entiende que a lo mejor asertivo es ser tosco, ser brusco, y no, es algo completamente diferente. Entonces, vámonos con el primer ejemplo. ¿Cuál es? bueno, llamemos a este personaje Pedro, ¿no? Pedro es un señor que pues trabaja en una aseguradora, vende seguros y entonces si vende muchos seguros o si consigue muchos clientes le dan un bono económico, ¿no? Sin embargo, esta semana ha tenido una mala semana de ventas, ¿no? Entonces esto lo hace sentir muy frustrado, está de malas, está muy estresado, pues porque va a perder esos bonos económicos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos estos malestares, no comenta nada con su familia, pero su esposa y sus hijos sí lo han notado a él diferente, ¿no? Porque ha tenido un comportamiento hostil, porque se la ha pasado de malas, pero pues es difícil hablar con él y él no está como expresando, ¿no? Entonces, de este punto, pues puede haber muchas posibilidades, ¿no? Iván, ¿nos quieres platicar como Claro. cuáles serían las diferentes posibilidades? Y entonces vamos a hacer un ejercicio empático, ¿no? O sea, Pedro, que imagínense la cuarentena, están aumentando los gastos, está haciendo más competitivo el trabajo, o sea, obtener ese bono es importante. Y entonces, una comunicación violenta o agresiva, que tiene que ver mucho con los estereotipos de género, es que en este caso hipotético de Pedro, pues empiece a tener un comportamiento hostil. ¿Y esto cómo se va a reflejar? Pues cuando le pregunte a su pareja o sus hijos, oye, ¿qué tienes? Él diga, nada, me molestan, váyanse. O sea, incluso les deje de hablar, ¿no? O empieza a azotar las cosas o incluso recurre al consumo de sustancias. ¿No? Hay quienes empiezan a beber más, empiezan a fumar más, y entonces incluso la familia puede decir, no molestes a tu papá, está enojado, ¿no? Entonces, eso es una manera violenta de canalizar la situación. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Que en algún momento los otros miembros de la familia se estresen, se agobien y digan, bueno, ¿tú qué tienes, no? No tenemos la culpa. Y entonces empiezan los reclamos, ¿no? Yo no te dije que trabajaras ahí, pero es que yo no quería casarme contigo. Y entonces empezamos a hacer una bomba de problemas. Es un efecto de bola de nieve, ¿no? Donde alguien empieza a canalizar de manera poco adecuada sus emociones que genera precisamente alteraciones en los demás. Eso pasa con la comunicación violenta. Pero ahora supongamos que Pedro no es violento. Supongamos que Pedro tiene un comportamiento pasivo, ¿no? Y la pasividad, pues es otra forma también de violencia y otra forma problemática. Que cuando le digan, ¿qué tienes? Nada. Y entonces Pedro no dice nada, pero de repente empieza a notar que tiene colitis, de repente empieza a notar que no puede dormir, de repente empieza a notar que a lo mejor sí duerme, pero se levanta y se levanta sudando, o a lo mejor empieza a notar que, que no puede comunicarse con las personas sin que se le rompa la voz. Entonces, eso también es una comunicación pasiva y problemática, ¿no? Porque lo está exteriorizando, lo está, perdón, interiorizando hacia él mismo, hacia Pedro. Esto es algo muy común, créanme, o sea, incluso hasta son formas como típicas de relacionarse que están en nuestra cultura. Pero eso ya lo sabemos. Nada más era para ejemplificar los ejemplos de comunicación. ¿Qué es lo que hay que hacer?
¿qué es lo que nos dice la comunicación asertiva? Bueno, en principio, una comunicación asertiva es comentar lo que está sucediendo, eso, cómo nos hace sentir, y al final proponer una alternativa de solución. Y entonces Pedro puede buscar un momento en la mesa y decir, bueno, ¿saben qué? Sucede que ahorita me acaban de comentar que no estoy cumpliendo las metas para obtener el bono económico. Eso es el hecho, eso es lo que está pasando. Y esta situación me hace sentir muy estresado, muy desesperado, muy angustiado, familia. Y eso es muy poderoso, créanme, porque cuando uno ya le pone palabras a las situaciones, me hace sentir enojado, me hace sentir molesto, me desespera, me inquieta, tomamos el control de la situación. Y es el primer paso para una comunicación asertiva. Y al final podemos decir, ustedes como familia, ¿qué me sugieren o qué podríamos hacer? E involucramos a los demás en la solución de este problema, que va a depender de las características de cada familia y de cada entorno. Y entonces, chequen la diferencia. Si Pedro llega y dicen, ¿saben qué? Sucede que a lo mejor voy a perder los bonos económicos y eso me hace sentir enojado, molesto, triste, incomprendido, no sé. Su familia va a reaccionar. Porque a veces se nos olvida que la familia son seres que nos quieren mucho, ¿no? Pero precisamente por no tener una comunicación asertiva, pues los agredimos o no les decimos nada y entonces se generan esta escalada de problemas. Y entonces, recordemos la fórmula. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué podemos hacer? En el ejemplo de Pedro, ¿no? Así es. Entonces, retomando este ejemplo, si se dieron cuenta, podemos describir al menos estos tres escenarios, ¿no? De la misma situación, Pedro puede actuar de manera agresiva, o sea, siendo violento activamente, con palabras o físicamente. Puede reaccionar de manera pasiva, que es como una forma de evitar el conflicto, simplemente decir no tengo nada, pero a la vez estar somatizando todo ese malestar, como mencionó Iván, a lo mejor dolor de cabeza, colitis, etcétera. O puede practicar comunicación asertiva y entonces comentar sus sentimientos y pues todas estas formas de lidiar con la misma situación pues van a tener consecuencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, si es agresivo activamente, pues los niños no van a querer ni estar alrededor de él, ¿no? También van a aislarse porque pues no quieren recibir gritos o golpes. Si es pasivo, pues como que no lo van a entender, porque a pesar de que él dice que está bien y que no pasa nada, pues va a seguir estando de malas y pues como que es una barrera a una comunicación, ¿no? Los niños no van a saber cómo interactuar, etcétera. Sin embargo, si él explica cómo se siente, pues a lo mejor su esposa o sus hijos van a ser empáticos también con él y pues no sé, a lo mejor hasta hacen cosas activamente para intentar hacerlo sentir mejor, ¿no? Un abrazo, un pastel o lo que sea, ¿no? Entonces, estos diferentes caminos que pueden llevar también van a tener como consecuencias diferentes, ¿no? Sin embargo, pues sí es algo, es un poco más de esfuerzo, ¿no? Porque para empezar tenemos que reconocer las emociones, ¿no? Y saber la manera más inteligente de comunicarlas, pero pensando en ese objetivo, ¿no? Justo en transmitir un mensaje sin agredir a los demás y buscando una solución para estar en un ambiente pues positivo. Y fíjate que dices algo interesante. Hace mucho tiempo, cuando daba consulta, antes de venderle mi alma a la ciencia, tenía un paciente que me decía, oye, es que eso que me estás pidiendo, pues es hacer drama. ¿Cómo voy a llegar y cómo le voy a decir a mi familia que me siento estresado porque no le estoy armando en mi chamba si yo debo de ser el proveedor? Y yo le respondí, a ver, dime, ¿qué es más dramático? El interiorizarse toda esta situación y que te llenes de alcohol y que hagas toda esta cascada de problemas que involucra el que lo interiorices o el que te pongas a gritarle a todo mundo, el que seas hostil y no se solucione nada. ¿Qué es más dramático? Pensémoslo, reflexionémonos, que pues estas alternativas, tanto la pasiva como la violenta, son las más dramáticas en realidad. Porque si nosotros queremos tener un control adecuado de nuestras emociones, pues nos vamos a poner en una dinámica de solución de problemas. Y para solucionarlo,
querido público, el primer paso, que es crucial, es saber etiquetarlas. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que todos los profesionales de la salud siempre estamos preguntando cómo te sientes y eso cómo te hace sentir. No porque sea cliché, es porque en el momento en el que tú le pones un nombre a una emoción, a una situación, la puedes controlar. Y eso es muy importante. Pero pasemos a otro ejemplo, a ver. Muy bien. Otro ejemplo. Esta es una chica, digámosle Fabiola. Ella es una estudiante, estudia en otra ciudad, ¿no? Entonces comparte casa, vive con 2 roomies. Sin embargo, Fabiola es la única que está teniendo una semana de exámenes, ¿no? Y es una semana de exámenes pesada que le ha demandado mucho tiempo, se la ha pasado estudiando y pues si bien ha dejado de hacer cosas como salir, bueno, de por sí, imaginemos que no salía, ¿no? Porque estamos en pandemia. Pero bueno, ha dejado de jugar en línea o ha dejado de hacer videollamadas con sus amigos porque está estudiando O de y ver le Betty la demanda Fea. tanto... Bueno, esta semana de exámenes le demanda tanto tiempo que ha dejado de hacer como estos roles de tareas domésticas que a ella le tocaba, ¿no? Porque como son 3 roomies, pues a cada quien le toca algo, pero ella ha estado tan ocupada que no ha podido hacerlo. Y como no ha podido hacerlo, se siente angustiada porque no quiere que sus roomies piensen que no lo quiere hacer porque es floja o porque simplemente no le da la gana, sino como que la causa es que ha estado estudiando, pero tampoco se ha dado el tiempo de hablar con sus roomies como de por qué no ha hecho sus tareas, ¿no? Entonces como que las evita, como que no quiere encontrárselas porque está penada, pero a la vez no tiene tiempo, pero como que entonces se vuelve esta situación de bola de nieve, ¿no? Entonces, ¿qué podrían ser aquí, Iván, como los escenarios posibles de esta situación? Cabe aclarar que sí conocemos una Fabiola y sí conocemos un Pedro, ¿eh? Pero no son ustedes. Ustedes también nos ponen de ejemplos en sus pláticas. Entonces, no, ¿eh? Pero bueno, ¿qué podría ser? Bueno, hay de dos, ¿no? La primera, pues vamos a poner un ejemplo de comunicación violenta. ¿Cómo va a ser un tipo de comunicación violenta? Que en el momento en el que alguno de los roomies de Fabiola le diga, oye, ¿ya viste que la cocina está sucia? Ella diga, yo siempre tengo que hacer todo, ustedes nunca hacen nada, yo nunca puedo tener un momento de quietud, siempre tengo que estar lavando los trastes, siempre tengo que sacar la basura, siempre tengo que limpiar todo, es que ya no puedo vivir acá, nunca me dejan. ¿Ven? O sea, quiero que vean cómo se fue escalando, escalando, escalando. Y entonces resulta que el Rumi también vino de malas y le dijo, pues es que tú llevas toda la semana ahí aplastada y nada más como que estudias. Y vean cómo se va generando una situación conflictiva y el problema de los trastes, de la basura, de la limpieza de la casa. Ahí sí. Y quizás al rato se llenen de palabras y hasta dejen de ser roomies, ¿no? O se pierda una amistad. Ese es un tipo de comunicación violenta. Ahora, pasemos a la pasiva. Que no diga nada, que no diga nada y le digan, oye Fabiola, ¿no has lavado los trastes? Y diga, ajá, y ya. Y no diga nada y pasa el tiempo y sigue sin decir nada. Y, y al rato Fabiola lo haga, o a lo mejor lo haga de malas y diga, es que si no lo hago, alguien se enoja, ¿no? Y entonces hasta azote los trastes, ¿no? Y entonces la otra persona puede decir, ay, pero ¿por qué estás? Eres bien sentida, que no sé qué. Entonces, vemos cómo en ambos escenarios se genera un problema adicional al que tenemos. ¿Sí? Pero aquí hay que aclarar algo, porque la gente puede pensar, ay, pues hay que ser prácticos, ya déjense de cosas, laven los trastes. No, querida audiencia, toda situación problemática nos genera una emoción, por eso es problemática. Y es una emoción aversiva, es una emoción desagradable. Si fuera placentera, pues no sería un problema, ¿verdad? Bueno, no en estos casos, porque sí hay emociones placenteras problemáticas, como en el caso de adicciones. Pero, por ejemplo, aquí nos genera una emoción negativa, nos genera un desacuerdo. Llegamos a pensar, oye, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué? ¿Qué cree que soy su esclavo? ¿No? O sea, una cosa así podemos llegar a pensar. Entonces, hay de dos en ambos casos. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, en el caso de Fabiola, si ella quiere tener una comunicación asertiva, puede recurrir a la siguiente fórmula, al siguiente ejemplo. Puede reunir a sus roomies y decir, ¿saben qué?
Tengo una semana llena de exámenes, ese es el problema. Tengo una semana llena de exámenes, ese es el hecho. ¿Qué me está haciendo sentir? Bueno, fíjense que tengo una semana llena de exámenes y me siento muy ansiosa, muy preocupada, muy irritable. Me cuesta mucho concentrar. Sé que la casa está sucia. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, esa es la palabra clave. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor, pasando mi semana de exámenes, llegamos al acuerdo de que ahora me toca a mí limpiar completamente la casa. O que a lo mejor les doy una compensación económica, o yo pago el garrafón del agua, o no sé, entramos a esta dinámica de solución de problemas, ¿sí? Que es distinto a las otras dos estrategias. Eso por el lado de Fabiola. Por el lado de los roomies, porque evidentemente se pueden llegar a molestar. Hay gente, habemos gente que se desespera, ¿no? Así de, está sucio este lugar, ¿no? O sea, ¿y qué podemos decir? Podemos agredirla y decirle, ay, Fabiola, es que eres una conchuda, yo siempre limpio la casa por ti, eres una floja, y estando criticándola, ¿no? O podemos tomar una actitud pasiva y dejarle de hablar y decir, y correr el chisme de que es una sucia, ¿no? De que deja todo sucio. En ambos casos también estamos agrediendo a Fabiola y sigue el problema de que no colabora. Entonces, ¿cuál puede ser la solución a este problema? Nuevamente, el hecho que nos hace sentir que podemos resolver. Fabiola, he notado que no estás apoyando en las tareas de limpieza. Cuando sucede eso, me desespera, me incomoda, me enoja, me molesta, porque no me gusta un ambiente sucio. Le ponemos palabras, ¿no? Le estamos informando a la otra persona qué nos hace sentir. Y ya al final, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Y fíjense, en ningún momento le estoy diciendo, eres una sucia, eres una puerca, o me pongo de víctima, no, yo todo lo hago. O sea, no, simplemente estamos diciendo qué está pasando, cómo nos hace sentir y cómo lo podemos resolver. ¿Sale? Exacto. Bueno, retomando este ejemplo nuevamente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de los tres caminos? Pensando en una comunicación agresiva, pasiva o asertiva. En este caso, como bien mencionaba Iván, ¿no? Si Fabiola se pone violenta como a responder que ella lo hace todo y por eso la cocina está sucia y así, pues las roomies van a tener como, se van a sentir atacadas, ¿no? Y eso va a quebrar la relación entre ellas porque pues, hay conflicto activo, ¿no? Entonces, pues ya no la van a querer hablar o le van a gritar o etcétera, ¿no? Por otro lado, si ella tiene una comunicación pasiva de, oye, ¿por qué no has limpiado la cocina? Y ella así como de, ay, no sé, a pesar de que sí hay algo detrás, pues ellas pueden pensar, ay, pues que, como dice Iván, ¿no? Que floja, que cochis, no quiere, que concha. Sin embargo, si ella explica con asertividad el problema que está pasando, a lo mejor hasta se disculpa, chicas, ¿saben qué? Ahorita no puedo, pero si tú haces la cocina, yo la siguiente semana hago mi parte y tu parte, o un acuerdo, ¿no? Entonces, pues las roomies también, si son buena onda, pues van a ser empáticas con ella y nuevamente, ¿no? Van a tratar de ayudarla, de echarle la mano, o sea, de todos los caminos que puede tomar una discusión, la asertividad busca pues que se lleguen a acuerdos, ¿no? Que sea como lo más saludable la convivencia posible. Entonces, pues sí es importante como saber esto, tomarlo en cuenta y como ponerlo en práctica también, ¿no? Cuando haya un conflicto, pues como que considerar cuál es la conducta que vamos a llevar a cabo, ¿no? Vamos a ser violentos activamente, vamos a evadir la discusión diciendo que no pasa nada cuando no es la mejor solución, o vamos a tratar de comunicar realmente qué es lo que está pasando y buscar una solución que a lo mejor lleva más tiempo, ¿no? A lo mejor lleva más energía pensar la mejor manera de comunicar y de, pues sí, ¿no? De expresar lo que sentimos, pero al final de cuentas, pues es la forma como que evita el conflicto, ¿no? Es la mejor manera de resolución de conflicto. Y que le da pauta al otro para que sea empático. Acuérdense, eso es lo importante acá. O sea, de ponernos un poquito en el lugar del otro. Esta es una situación muy complicada. Entonces, recordemos que no todos tenemos las mismas habilidades, los mismos conocimientos, las mismas condiciones para reaccionar igual ante estas situaciones que son estresantes. Entonces, tenemos que ser un poco flexibles y tenemos que entender
esta realidad, que no todas las personas pueden ser iguales a nosotros, ¿no? Porque si no, pues seríamos amebas o bacterias y no seres humanos que somos tan complejos. Entonces, platíquenos ahí en Facebook, en Nextia Lab, ¿les han pasado estas situaciones? ¿Hay una situación en particular que quieran que pongamos de manera asertiva? Díganos para que estemos aquí al pendiente y pues sobre todo que recuerden que esta plática pues está en función con ustedes. Yo les quiero comentar una situación de una persona que, fíjense que ella tenía que trabajar, aquí en el chisme, ¿no? Sacando la taza de té. Esta persona pues tenía problemas en su trabajo para poder conectarse porque le daba mucha pena cómo estaba ordenada su casa. Entonces siempre tenía la cámara apagada, siempre tenía la cámara apagada, no la prendía porque tenía pena y por eso le llegaban a descontar porque pues pensaban que estaba en otro lugar menos en su casa, ¿no? Pero realmente era porque le daba pena. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí, fíjense la manera poco asertiva que está resolviendo la situación, ¿no? Que está prefiriendo un descuento que el explicar la situación. Pero es porque hay emociones de por medio. ¿Qué podría hacer esta persona ante esta situación? Bueno, nuevamente, la comunicación asertiva se puede dirigir a su superior, a su jefe, a su supervisor, supervisora, a su gerente, a la persona que esté inmediatamente adelante de ellos, que sea su responsable, ¿no? Entonces le puede decir, estimada licenciada, le comento que cuando usted me pide prender la cámara, me genera una angustia, fíjense, el problema, ¿no? Me está pidiendo prender la cámara, me genera una angustia porque en mi casa no está acondicionada adecuadamente y eso me llega incluso hasta incomodar. ¿Qué podemos hacer para que yo ya no continúe recibiendo estos descuentos? Porque sí estoy en casa. Y entonces, fíjense cómo expresamos la situación, ¿no? Le decimos a nuestra jefa, en este caso, lo que está sucediendo, cómo nos hace sentir y qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuál puede ser la propuesta de solución incluso, ¿no? O lo dejamos al aire. ¿Qué me recomienda usted hacer? Podemos negociar, ¿no? Entonces, nuevamente, preferir un descuento, preferir una sanción que expresar lo que nos está generando una situación no es lo más adecuado. Acuérdense, la clave de todo va a ser aquí identificar nuestras emociones para poderlas en un marco de solución de problemas. Y todo esto que les venimos compartiendo, pues subyace a herramientas efectivas de comunicación asertiva y de resolución de problemas. Pero, ¿qué es eso, médica de Yanira? ¿Qué es eso? A ver. Muy bien. Bueno, antes de pasar a las herramientas, quiero enfatizar un poquito más, ¿no? Que como que hay que ponernos empáticos en general con la situación de la pandemia, ¿no? Como comprender que es posible que todas y todos estemos más sensibles e inestables emocionalmente, como más en esta época que de lo normal, ¿no? Entonces, si bien esta sensibilidad o esta inestabilidad emocional no justifica las conductas inadecuadas, pues sí podemos como ir trabajando, ¿no? A manera de que tratar un poco mejor de identificar, como el paso número 1, ¿no? Identificar cómo me siento, por qué me siento así, y después como ya pasarlo a un plano externo, ¿no? Comunicarlo. Entonces, tenemos algunas herramientas para comunicación asertiva y resolución de problemas. La primera es asertividad partiendo desde uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos lo que platicaba hace ratito, ¿no? El autoconocimiento, que es fundamental a la hora de ser consciente de aciertos o desaciertos, pues durante este periodo, ¿no? Entonces, es importante identificar y potenciar estos aportes que cada uno tenemos y que podemos ofrecer, ¿no? A la convivencia del hogar. Entonces, pues eso, ¿no? Como hacer una introspección, saber en qué soy bueno, en qué puedo aportar más, identificar oportunidades de mejora para la sana convivencia partiendo desde mi propia personalidad, ¿no? Desde el autoconocimiento.
Pero aquí hay algo importante. El autoconocimiento, acuérdense, es algo que es diferente a cada quien. O sea, no porque a lo mejor yo sea más sensible, voy a esperar a que a lo mejor los demás sean sensibles. O sea, hay que reconocer que existen las diferencias y que a lo mejor lo que es necesario o válido para mí no necesariamente es adecuado para los demás, ¿no? Y en este sentido hay mucha importancia de cómo se transmite este mensaje, ¿verdad? Así es. Pues sí, otra cosa que platicábamos pues era que la comunicación no nada más es el sonido de la voz, ¿no? Sino también eh, como gestos y posturas, ¿no? Sin embargo, la voz también puede tener como muchas variantes, ¿no? Entonces, otra herramienta para comunicación asertiva es utilizar un tono de voz adecuado y acorde a la situación. Entonces, para esto, pues es importante también mantener el contacto visual con el receptor del mensaje y pues expresar el mensaje con un tono de voz adecuado y con claridad también, ¿no? Para este punto, pues hay que tener en cuenta que no solo es lo que se dice, sino cómo se dice también el mensaje, ¿no? Y esto es algo muy complicado, ¿no? Bueno, al menos a mí en lo personal me costaba, ¿no? Porque yo decía, estoy bien y ya estaba llorando, ¿no? O sea, no, realmente si uno está molesto, poner la expresión de molestia, si uno se siente triste, poner la expresión de tristeza, y eso no nos hacen vulnerables ni estamos haciendo más drama. Acuérdense, hacer drama son las alternativas violentas. O sea, ahí sí, porque el drama involucra más problemas. Y entonces, si una resolución, por ejemplo, un acuerdo que estamos tomando, no me parece, me hace sentir enojado, pues lo tengo que expresar y se vale, se vale. ¿Cuál va a ser mi límite? El otro, el intentar agredirlo, el responder con revancha, el responder con ganas de agredirlo. Entonces, eso es a lo que se refiere este punto, no tener cuidado en esas sutilezas para que el mensaje sea lo más puntual y acuérdense, para que el mensaje facilite la resolución del problema. Así es. Y como bien mencionas, ¿no? Este punto importante de no agredir. eh, Hay quienes dicen que la comunicación asertiva comienza cuando validamos la expresión y el sentir del otro, ¿no? Entonces, eso es algo que se practica porque no viene nato de nosotros como esta inteligencia emocional, ¿no? De pensar qué podría estar pensando el otro, ¿no? O pensar cómo va a reaccionar ante lo que yo le diga el otro. Eso es como algo que se practica, pero es muy importante, pues validar el sentir del otro, ¿no? Entonces, para este punto se debe emitir una opinión sin imposición y expresar el sentimiento que genera esa situación, ¿no? Al final de cuentas, pues eso es como lo que queremos comunicar, ¿no? El sentir sin agredir. Entonces, tomando en cuenta que el receptor pues tiene sus sentimientos, tiene sus perspectivas y pues son válidas, ¿no? Y ahí hay un detalle, porque por ejemplo, si yo te vamos a pelearnos ahorita, ¿no? De tú decir, es que tú siempre, fíjense, tú siempre haces así, nunca cambias, jamás, o sea, estamos etiquetando a la otra persona y son expresiones que debemos de cuidar, que debemos de tener en consideración. Ahora, si yo creo, por ejemplo, que la solución debe de ejecutarse así, es preferible que yo diga, desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor es esto. Porque si yo digo, lo mejor es esto, estoy reduciendo todo ese abanico de posibilidades a lo único que yo creo. Entonces, acuérdense, son pequeñas sutilezas del lenguaje que nosotros estamos compartiendo con ustedes, ¿no? El evitar frases que incluyan el nunca, perdón, que incluyan el nunca, el siempre, el todo, y opiniones que no incluyan el yo creo, yo pienso. Porque si nosotros le estamos diciendo a la persona, oye, yo creo que esto es válido, estamos también permitiéndole a la otra persona diferir y por ende construir una solución que satisfaga ambos puntos de vista. Entonces, esas pequeñas sutilezas del lenguaje hay que tenerlas muy, muy en cuidado y muy atentos para el momento de comunicar el mensaje. Claro, como no asumir, ¿no? No asumir que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? Cada persona tendrá
pues sus pensamientos, sus perspectivas, como mencionábamos. Entonces, pues eso, no asumir que lo que pensamos lo piensa todo el mundo, ¿no? Sino por el contrario, tratar de buscar la mejor manera de cómo explicar cómo nos sentimos. Otra herramienta que tenemos es esto que dice que los asuntos negociables son fundamentales para lograr una comunicación asertiva, ¿no? Si bien el primer paso es como identificar las emociones, pues al final va a haber una negociación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejemplo que dábamos de la roomie Fabiola, ¿no? Pues ella empieza diciendo la problemática de por qué no ha limpiado la cocina, pero ya en el momento de la conversación con sus roomies, pues va a llegar la solución al conflicto, ¿no? Tampoco ella puede, a lo mejor sí proponer soluciones, pero no puede llegar a como querer imponer una solución, ¿no? Porque eso pues ya no sería tanto comunicación asertiva, sino es como explicar la emoción y bueno, platiquemos cómo puede como resolverse este conflicto, ¿no? Entonces, los asuntos negociables son fundamentales. Y cuidar los detalles es como la cerecita del pastel de la comunicación asertiva, ¿no? Un saludo, una sonrisa genuina, pedir un favor, dar las gracias, el simple hola, ¿cómo estás? Todas esas cosas que parecieran pequeñas, pues pueden tener un impacto grande, ¿no? Para una sana convivencia, ¿no? Entonces, pues esos detalles, ¿no? Tratar de ser cortés, de ser cordial y todo esto, pues, con el objetivo de llevarla en paz, ¿no? Y exacto, porque acuérdense, estamos en condiciones especiales que requieren que precisamente seamos eh, más empáticos, más cordiales con las personas con las que estamos conviviendo día con día. No es una situación fácil, evidentemente, no es algo que alguien haya deseado, tampoco es un castigo divino, pero no es una situación que nos está demandando tener precisamente estos detalles de cordialidad, estos detalles de comunicación asertiva para que, pues, a grosso modo, las personas con las que nos estemos rodeando estén más cómodas, estemos nosotros también más cómodos, estemos también en una situación donde la violencia, donde toda estas situaciones de estrés, estas situaciones de ansiedad, de depresión y demás, pues se puedan prevenir y se puedan manejar. Pero fíjense que ayer estábamos platicando también de Yanira y yo, que tampoco esto es la panacea. O sea, hay situaciones en las que por muy asertivos que seamos, en las que tengamos la cabeza muy fría, en la que sepamos conciliar, negociar y demás, pues resulta complicado, resulta difícil escapar ante agresores. Entonces, la comunicación asertiva es el primer paso para mantener una relación sana y constructiva con los demás. Pero también hay que señalar que si ustedes están con una persona que es violenta, con una persona con la que sienten que está peligrando su integridad física o mental, ahí no hay espacio para la asertividad, ahí lo único que hay espacio es para tomar decisiones en las cuales su integridad y las personas que le rodean se proteja, se resguarde y sobre todo, pues, entender que es algo completamente diferente, ¿no? Sí, exacto. Era algo que pensamos puntualizar mucho, ¿no? Porque si bien pues esta situación como que agrava la violencia intrafamiliar y no queremos que piensen que eso se va a solucionar con comunicación asertiva, ¿no? O sea, la comunicación asertiva debe ser algo que debemos poner en práctica ahora más que nunca para poder llevar una convivencia sana con quienes vivimos y con quienes estamos ahora sí que en cuarentenados, ¿no? Sin embargo, esto no va a solucionar que un agresor deje de ser agresor, ¿no? Entonces, pues como muy bien lo dijo Iván ahorita, ¿no? Mientras haya un agresor en casa, la comunicación asertiva no va a poder hacer mucho. Porque pues sí, no es una solución y no queremos que piensen que la comunicación asertiva es como la solución a la violencia, porque no es así. Si bien es un primer paso para poder promover la convivencia saludable, pues no va a hacer que una persona violenta pues como que se deconstruya en ese momento, ¿no? No. Entonces, pues sí, si están viviendo violencia intrafamiliar, eh, pues ahí debe de haber como otras herramientas, ¿no?
si bien la comunicación asertiva, pues sí la debemos practicar, no va a solucionar la violencia intrafamiliar, ¿no? Y pues sí, entonces nuevamente, ¿no? Teniendo en cuenta ante esta situación que es incierta, como la que estamos viviendo ahora en la pandemia, y dado que el aislamiento social pues conlleva un cambio importante en nuestras vidas, en nuestras rutinas, pues es muy probable que en momentos tengamos que enfrentar como variabilidades emocionales mucho más que antes, ¿no? Entonces, nuevamente, tratar de entendernos y cuidarnos entre todas y todos, mejorando la comunicación en la medida de lo posible, pues esto fomentará que el ambiente y la convivencia pues sea de lo más agradable posible. Pero por el contrario, perdón, acabo esta idea y ya. También puede ser eh, que compartamos espacio con personas que no nos traten de manera agradable o con las que simplemente pues, no queremos relacionarnos por cuestiones de agresividad, etcétera. Entonces aquí pues sí se podría también valorar, pedir un espacio, ¿no? Igual como comunicación asertiva, pero pues no tratando de solucionar un conflicto que puede ser muy grande y que pueda no solucionarse con diálogo, pero sí pedir un espacio es válido también. Saber poner límites es válido también. Y bueno, pues eso, ¿no? Promover una comunicación más asertiva y cordial que nunca, pero también tomando en cuenta que de manera asertiva podemos también pedir espacio, poner límites. Exacto. Y pues bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. La verdad es que estamos muy contentos platicando con ustedes de todos estos temas que tienen como objetivo precisamente fortalecer su calidad de vida, haciendo las puntualizaciones adecuadas, pero pues bueno, el tiempo nos está comiendo. Entonces, no sé si aquí nuestros colegas de Nextia Lab tengan la posibilidad de compartir las preguntas, todo lo que nos está retroalimentando el público, porque estamos muy deseosos de saber su opinión. Platíquenos, cuéntenos, ¿qué les está pareciendo todo esto? Si les sirve, no les sirve. ¿Qué opinan de toda esta información muy digna que estuvimos preparando de y yo para que ustedes pues sea de utilidad y les beneficie? Pues muchísimas gracias a ambos. Una plática muy interesante. Definitivamente la comunicación asertiva es una herramienta que nos puede ayudar a relacionarnos de una mejor manera en la mayoría de los espacios. Claro, sabiendo que en algunos casos, como ustedes lo mencionan, cuando nuestra vida ya está en peligro, la comunicación asertiva ya no puede hacer mucho, ¿no? Pero sí tenemos algunos comentarios en Facebook. El primero es de Susana Ramírez Aldaña, que dice, sí he escuchado sobre la comunicación asertiva. Es saber expresarnos de manera adecuada sin dar tantos rodeos, evitando todo tipo de conflictos, ya que así estamos expresando lo que necesitamos realmente. Y como lo menciona Deyanira, siendo empáticos, se emplea bastante la inteligencia emocional en este tipo de comunicación. Sí, así es. Justo como lo que partimos, ¿no? Que el punto uno es como saber identificar las emociones y eso ya es complicado. O sea, esto es como de práctica y como bien menciona la compañera, mucha inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo voy a dar el mensaje tomando en cuenta cómo se va a sentir la otra persona, ¿no? ¿Qué impacto va a tener mi mensaje? ¿Cómo lo voy a decir para que pues tenga el impacto pues menos negativo, ¿no? Que no suene agresivo, porque al final usualmente es un conflicto, entonces, ¿cómo voy a expresarme? Pero es como ya pensar en cómo mi mensaje va a hacer efecto en la otra persona, ¿no? Y eso es complicado, pero no imposible y es de práctica. Gracias por el comentario. Bueno, también tenemos otro comentario de Héctor de Lorean, que menciona, tienen mucha razón cuando mencionan lo de estereotipos de género, y sí, la masculinidad tradicional que se adjudica a los hombres es el de una persona fría, dura, cerrada y que puede con todos los problemas del mundo, una imagen que nos hace mal a todos emocional y físicamente. Sin duda, o sea, es una situación en la que deviene muchos problemas
y que subyace precisamente a un maltrato no solo a ti mismo, sino a otros grupos, como lo mencionábamos en la plática, ¿no? Mujeres, niños, niñas, que es una situación que parte de la idea ilógica de que nosotros tenemos que ser siempre proveedores, siempre tenemos que ser fuertes y que solo se nos permiten dos dimensiones de emociones. Pero recuerden, ¿qué es más problemático? ¿Qué es más dramático? El tomar estas alternativas violentas que generan más problemas o enfrentarnos y tener las agallas de ponernos en una dinámica de solución de problemas y sobre todo cuestionar estas ideas que pues sin duda nos afectan no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, a cuestionar esas masculinidades y a ponernos en una dinámica de solución de problemas, de cuidado al otro, de ética y sobre todo de replantearnos estos roles que tanto daño nos están haciendo. Muchas gracias por tu aporte. Claro, tener expectativas sobre nosotros mismos y sobre los demás nos puede traer muchísimos problemas a futuro o en el presente, ¿no? Geosmina Ina dice, a un año de la pandemia y el encierro, ¿qué nos recomendarían hacer aquellos que tenemos casi nula comunicación asertiva? Pues muy bien. Pues justo estas herramientas, ¿no? Que comentábamos, practicar un poco la introspección para, pues, promover el autoconocimiento, que uno mismo sepa, bueno, pues si yo soy buena en esto, ¿por qué no exploto esto, no? Bueno, pues si yo soy buena escuchando, pues voy a escuchar, ¿no? Etcétera. Esa es como una herramienta, ¿no? Al comunicarse, tener un tono adecuado, tomando en cuenta esto de que no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. No olvidar, validar la expresión y el sentir del otro, o sea, esto de inteligencia emocional, pensar cómo va a reaccionar la otra persona ante lo que le voy a decir, pensar cómo se lo voy a decir para que no se tome de manera errónea el mensaje, pues es muy importante, ¿no? Si hay un conflicto, no imponer una solución, sino negociar qué es lo mejor que se puede hacer, tomando en cuenta la opinión de la otra persona y cuidar los detalles, ¿no? Pues tratar de sonreír, saludar, despedirse, etcétera. Esos son como algunos primeros puntos. Iván, ¿quieras ondear un poco más? Hay una técnica que a mí me encanta en lo particular que se llama la radio de tu estado de ánimo. Entonces, acuérdense que el primer paso de la comunicación asertiva es saber cómo nos estamos sintiendo. Entonces, muchas de nuestras emociones ya las tenemos automatizadas, ¿no? Si hay un ruido que me molesta, ya hasta me enojo y ni siquiera sé por qué estoy enojado, ¿no? Entonces, se trata de hacer conscientes estas emociones que ya tenemos automatizadas. ¿De qué va la técnica de la radio de tu estado de ánimo? Tomen así como cuando dicen en la radio el estado del tiempo. Por ejemplo, son las 8:34 de la noche y me siento entusiasmado. Y lo anotas, ¿no? Son las 7 de la mañana y me siento molesto. Entonces, con esa técnica vamos a empezar a detectar cómo nos vamos sintiendo a lo largo del día y resulta muy interesante y hasta divertida, ¿no? Son las 3 de la tarde e Iván acaba de salir de una junta y está harto, o sea, y está muy molesto, cuidado, o sea, entonces le vamos poniendo palabras y resulta divertido. Eso por una. La segunda de ella nos acaba de dar todos estos puntos que cómo podemos ilustrar. Pónganse situaciones, o sea, antes de actuar vamos a ver si la decisión que estoy tomando es lo más asertivo o es una pauta violenta, ¿no? Entonces, pueden ensayarlo, incluso pueden pedirle a alguien que representen a una situación, ¿no? Quieren hablar con su jefe de algún problema que les está inquietando, pídanle a una persona que finja ser su jefe y traten de practicar todos estos puntos que acabamos de compartir con ustedes. Y sin duda, si requieren un apoyo más profesional, pues cualquier personal de la salud se pueden contactar con ellos. Hay muchas líneas de apoyo, tanto el call center de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en un horario muy accesible, como las líneas federales de atención psicológica, en donde sin duda pues pueden dar ya una atención mucho más particular para cada uno de los casos, ¿no? Pero en principio, pues estas estrategias que estamos compartiendo con ustedes, pues pueden ser muy generales y un muy buen punto de partida, ¿no? Entonces, a practicarlas, ¿no? Porque esto es como cuando uno está desarrollando una nueva habilidad, es cuestión de repetición y de práctica. Gracias, Iván. Tenemos otro comentario de Susana Ramírez.
que dice, a veces el no hablar de cómo nos sentimos no está del todo aceptado o es ignorado, y es que dentro de la misma familia te reprime, no permite que expresemos lo que sentimos. Yo lo veo en mis alumnos. Muchos de ellos cuando platicamos me comentan que sus padres no quieren saber cómo se sienten o incluso cuando llegan a expresar tristeza siempre tienden a minorizar lo que sentimos o peor aún, reprochan el hecho de que no puedes sentirte de esa forma. Lamentablemente muchos padres no se percatan de que con ellos se está generando más problemas por estar reprimiendo lo que se siente. Sí, eso es algo bien fuerte y bien amplio y justo nos da gusto participar en estos eventos porque como que empezamos a normalizar en años recientes la salud mental, ¿no? Cuando apenas hace unas décadas la salud mental era cierto tabú, ¿no? Ir al psicólogo o al psiquiatra era como un estigma muy particular de gente que tenía problemas muy serios, etcétera, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, si bien las generaciones van cambiando, esto es algo positivo, creo, ¿no? Que se esté dando esta comunicación de la salud mental, ¿no? Que es importante, que la salud física es importante, la salud mental también es importante, ¿no? Y que no quien va al psicólogo o que va al psiquiatra, no debe por qué ser señalado, ¿no? Simplemente pues es un tratamiento como cualquiera para tener bienestar mental, que es muy importante. Entonces, pues creo que estas charlas y estos eventos de hacer enfoque a la salud mental me parecen maravillosos justo para esto, ¿no? Para que las generaciones pasadas y las que vienen, pues normalicen que la salud mental pues es algo tan normal y hay que darle importancia y pues parte de esta importancia de la salud mental es validar los sentimientos, validar las emociones de las otras personas, ¿no? Y todos, como al principio comenzamos, todos tenemos una gama de emociones que no son exclusivas de nadie. Todos sentimos tristeza, todos sentimos alegría, todos sentimos enojo, todos sentimos frustración, ansiedad, felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá esto vaya cambiando un poco y pues los padres se vuelvan también más atentos a los niños porque es fundamental que los escuchen, porque cuando un niño aprende que es escuchado cuando habla sus emociones, pues va a ser un adulto que ya va a tener esta práctica que comentamos, ¿no? Ya va a saber identificar cómo se siente, ya va a saber expresar cómo se siente y esperemos que sea un adulto que pueda resolver problemas de manera, pues no tan complicada, ¿no? Pero creo que si se empieza en la niñez, escuchando a los niños cómo se sienten, ¿no? No hay que reprimirlos ni hay que hacerlos de menos. Y aquí hay un punto importante, fíjense, cuando yo estaba chico y yo tenía a mis familiares, ¿no? Y entonces había una situación complicada y estás viendo la procesión y no te hincas, ¿no? ¿Cómo me sales con que estás triste, con que estás ansioso? O sea, estás viendo que nos llueve sobre mojado, ¿no? Y entonces uno se siente culpable, ¿no? Uno se siente mal. Y eso es algo muy común entre todas las familias, entre todas las estructuras, y es un motivo muy recurrente de consulta, ¿no? Que llegue el niño y te dice, o que llegue el joven y te dice, es que yo no lo puedo decir porque pues yo veo que mis papás ya tienen muchos problemas y pues les voy a agregar otro, ¿no? O pues o me van a regañar o me van a ver mal, pero acuérdense, esto es lo importante. ¿Qué nos está trayendo más problemas? ¿Qué es lo que está demostrando hoy por hoy la experiencia? Esta actitud de reprimirlos, de canalizarlos hacia el consumo de sustancias, hacia la agresión, hacia estas formas violentas que cotidianamente lo hemos manejado, que incluso hasta en la vida cotidiana vemos un montón de problemas que así se resuelven las cosas, o admitiendo que está esta situación, que no me estoy sintiendo bien y que tiene que haber algo para que se resuelva, ¿no? Entonces, es ahí la invitación. Hay una técnica de comunicación asertiva que se denomina el disco rayado. ¿Y de qué trata el disco rayado? Pues se está repitiendo como disco rayado la situación, ¿no? Oye, mamá, oye, papá, cuando tú dices que, mm, que no está bien que yo me sienta triste, me hace sentir más triste. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, no, es que ya te dije que eso no importa. Ok, volverle a insistir. Cuando tú dices eso, me hace sentir mal. ¿Qué hacemos? Y entonces, a lo mejor ahí puede ser una estrategia para empezar a tener un punto de partida para atender y darle la relevancia
a este tipo de problemas, ¿no? Evidentemente son puntos de inicio porque cada una de las situaciones personales, pues exactamente son personales, son individuales y van a requerir un abordaje muy particular. Pero de entrada, lo que buscamos con estas pláticas es que se empiecen a problematizar y que empecemos a cuestionar que esta manera que tenemos de resolver los problemas de forma tradicional, pues es más problemática, es más dramática, es más cruel y que hay que cambiarla. Es momento de empezar a cambiarla y creo que la pandemia ha sido un punto de quiebre para empezar a cuestionarnos estas formas de relacionarnos, ¿no? Increíble tu aporte, sigue motivando a tus alumnos a que expresen sus necesidades emocionales, porque sin duda es el cambio que está pidiendo la sociedad en este momento. Gracias. Mariana Rosendo también nos comenta, creo que hay que hacerlo un hábito, el estar consciente de lo que decimos, la forma y lo que sentimos. Y bueno, también Saúl Marley nos dice, hola, una pequeña pregunta, ¿cómo poder ayudar a alguien cercano a intentar ser una persona más asertiva? Ay, a ver, muy bien. Eso es una situación muy compleja, mi estimado. Nosotros podemos ser únicamente responsables de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Aunque evidentemente hay situaciones en las que compartimos un cierto grado de cercanía con las otras personas, no podemos recurrir a un proceso de ser redentores de ellos y llevarlos hacia la luz, hacia lo que consideramos bueno, ¿no? Porque tú qué sabes, a lo mejor esa situación a esa persona la hace feliz o la disfruta o obtiene un beneficio que a lo mejor no te ha comentado. Entonces, aquí no se trata de, nuevamente, de lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es mejor para mí, necesariamente tiene que ser bueno para el otro. Hay que acompañar sin invadir. Y eso es algo muy complicado, créanme, eso es algo muy, muy, muy complicado. Incluso las personas que nos dedicamos a esto, a veces decimos, ay, no, 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 ya estoy aconsejando de más, no, no me están preguntando. Entonces, aquí yo creo que el ejemplo es un muy buen catalizador. Si tú practicas constantemente la asertividad, pues esta persona es más fácil que llegue a imitar algunos de tus comportamientos a que si tú deliberadamente le instruyes a que deba de ser así. Entonces, aquí acuérdense, la fórmula es acompañar sin invadir y créanme, esto es un proceso muy complejo, hay que tener esta flexibilidad de que cada quien puede vivir la vida de una manera muy distinta a la de nosotros, pero que si nosotros ya estamos convencidos de que la asertividad puede ser un buen punto de partida para nosotros, pues ponerlo en práctica y habrá alguien que nos imite y entonces las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Claro, creo que concuerdo con este punto, ¿no? Lo primero pues sería que Saúl pues practiques tú mismo la comunicación asertiva y a lo mejor pues tus compañeros que vean que tienes muy buen mecanismo de resolución de problemas pues se acerquen y te pregunten, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para pues que resuelvas de la manera más pacífica todo, ¿no? Y entonces ahí podría ser como una oportunidad en la que tú puedas como compartir estos métodos de asertividad. Sin embargo, pues sí sería un poco, sí, puede malinterpretarse, puede ser no asertivo llegar con alguien que tú consideres que esto sea bueno y decirle, oye, es que yo creo que tú deberías de practicar asertividad. Creo que eso no sería tan asertivo, ¿no? Entonces, como bien dice Iván, o sea, practicando el ejemplo, esperar tal vez que te pregunten y entonces tú compartirlo, ¿no? Eso es como practicar el ejemplo. Porque son procesos, acuérdense, son procesos y cada quien llega un momento en el que ya lo va entendiendo, ¿no? En el que ya se dio cuenta. Entonces, hay que ser pacientes. Pero muchas gracias por tu parte. Y bueno, por último, pero nos dice, Day, soy tu fan. Ah, un saludo a todos los de Nestia. Los queremos mucho desde Neuropuni. Bueno, pues al parecer ya no hay más comentarios ni preguntas. No sé si ustedes quieran agregar algo más. A practicar la comunicación asertiva. Y pues a ver si en el próximo Semana del Cerebro nos cuentan cómo les ha ido. Y pues no, nada más agradecer mucho a Nestia Lab por la invitación. Y pues esperamos seguir colaborando y no se pierdan pues todos los eventos que va a haber a lo largo de la Semana del Cerebro. Nuevamente, pues yo me sumo a estas felicitaciones. La verdad es que fue una plática en donde
Pudimos compartir mucho contenido muy relevante, muy importante. La verdad, esto es algo muy, muy, muy bueno dentro de estos momentos de crisis, estos momentos de coyuntura en los que estamos pasando. Esperamos que toda esta jornada que los compañeros de Nextia Lab tienen para ustedes, pues sea muy útil. Enhorabuena, Brenda, muchas gracias por invitarnos. Alan, tú también que nos invitaste, muchísimas gracias. Esperamos seguir colaborando. Y bueno, pues recordarles que también nosotros como Neurocuni estamos compartiendo información muy interesante, muy digna, unos sketches muy, muy, muy buenos, unas cápsulas informativas muy preciosas para ustedes también en este contenido de la Semana del Cerebro. Entonces, es para nosotros como grupo también de divulgación, pues un gusto, un placer estar aquí con ustedes en Nextia Lab y pues esperamos que la siguiente vez también nos continúen invitando y a ver qué día también nosotros los invitamos a nuestros espacios. Un saludo a todos, les agradecemos muchísimo por todas las participaciones, por todos los comentarios y por estar aquí en este tema que es de tanta relevancia. Muchas gracias. Gracias a ambos y pues a propósito de este tema que vimos con ustedes el día de hoy, mañana tenemos a las 6 de la tarde una plática, una charla también que habla, en donde hablarán sobre la educación emocional. Entonces, pues si les gustó este tema, quizás también el de mañana les va a llamar mucho la atención y pues los esperamos para la charla de mañana y para las de toda la semana. Y bueno, a nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, les agradecemos por brindarnos su tiempo para unirse a esta iniciativa de Nextia Lab y celebrar la Semana del Cerebro 2021. Les invitamos a todas las personas que nos están sintonizando a seguir viendo estas charlas de neurodemia, el cerebro en cuarentena y a participar en las convocatorias y concursos, el cerebro para todas y todos y neurociencias en un minuto, que podrán consultar en nuestras páginas, en nuestras distintas redes sociales, Instagram y Facebook. Y pues recuerden que nosotros somos Nextia Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.